Bueno, el tema es Triduo Pascual, es la segunda parte. Recordemos que la semana anterior vimos lo que era Jueves Santo. Hoy vamos a ver lo que es Viernes y Sábado Santos. Entonces, aquí están los temas que les propusimos la semana pasada. Ya vimos el primero. Terminamos, aquí les agregué esto de qué es el Triduo Pascual, porque algunas personas preguntaban, bueno, ¿y qué significa esto de Triduo Pascual? La palabra triduo en la práctica devocional católica sugiere la idea de preparación. A veces nos preparamos para la fiesta de un santo con 3 días de oración en su honor, o bien pedimos una gracia especial mediante un triduo de plegarias de intercesión. Entonces ya se va entendiendo, ¿verdad?, que es un triduo, o sea, 3. El Triduo Pascual se consideraba como 3 días de preparación a la fiesta de Pascua. Incluso, por eso Jesús se preparaba con tiempo. Por eso desde el jueves por la mañana, Él pide a sus discípulos que vayan a buscar el lugar donde van a tener su cena pascual, su cena de Pascua. Entonces, comprendía jueves, viernes y sábado. Ahora comprende jueves, viernes y sábado, pero de la Semana Santa. En el tiempo de Jesús no existía la Semana Santa. Era un triduo de la pasión. Ahora el triduo se presenta no como un tiempo de preparación, sino como una sola cosa con la Pascua. Es un triduo de la pasión y resurrección que abarca la totalidad del misterio pascual. Es decir, empezamos el jueves, continuamos viernes, que es pasión, muerte, y el sábado es la resurrección, que eso nos lleva a la Pascua. El domingo muy temprano, muy de madrugada, ya estamos en la Pascua. Entonces, ya estamos en la Pascua de Resurrección. Entonces ahí estamos uniendo el Triduo Pascual con la Pascua y se hace una sola celebración, una sola cosa. ¿Sí se comprende? Bueno, vamos a continuar. Entonces ya vimos Jueves Santo, la última cena, en donde vemos el lavatorio de pies, la misa crismal, en donde pues Jesús instituye ese mandamiento nuevo del amor, también instituye la Eucaristía y el sacerdocio, donde Jesús está orando en el huerto, sufriendo solito, porque ninguno de sus apóstoles pudo acompañarlo, que invitábamos a la gente, ¿no?, a que estemos los jueves eucarísticos un rato con Jesús. Él está ahí, al menos aquí en el templo, aquí en Fátima, está 1 hora los jueves, de 6 a 7, y de verdad pocas personas lo visitan. Vimos también los monumentos y la visita de las 7 casas que se hacen y por qué se hace, y cómo era la cena de Pascua en tiempos de Jesús y el por qué y de dónde había salido esta celebración, ¿verdad? Recordamos que Moisés en algún momento en el libro de Éxodo nos platican todo lo que tuvo que vivir y que pasar para poder sacar al pueblo de Israel de Egipto, que era donde estaban como esclavos. Entonces ahí ya vimos todo esto, lo que era la Pascua judía. Vamos ahora entonces a ver Viernes Santo o el Viernes de la Pasión de Cristo, aunque ya veíamos un poquito esto de la Pasión en el Domingo de Ramos, precisamente que es mañana, que se lee la Pasión de nuestro Señor, pero ahora la vamos a ver más, ya la vamos a vivir de lleno. Este día, toda la Iglesia Católica se une en penitencia, abstinencia y ayuno. Ya vimos estas palabras, ya no son nuevas para nosotros, ya sabemos lo que es llevar una penitencia, estar en abstinencia y ayuno, para conmemorar la pasión del Señor. Entre las actividades de este día están el Vía Crucis, el Sermón de las 7 Palabras del Señor Jesús en la cruz, las procesiones con la imagen de Cristo y de su Madre Dolorosa, entre otras. Aquí las vamos a ver con detalle. En este día recordamos cuando Jesús muere en la cruz para salvarnos del pecado y darnos la vida eterna. El sacerdote lee la pasión de Cristo en la liturgia de la adoración de la cruz. Ese día no se celebra la misa,
no hay misa, y eso tenemos que tenerlo muy muy claro, porque no hay imágenes, no, Cristo ha muerto. En las iglesias, las imágenes se cubren con una tela morada, al igual que el crucifijo, y el sagrario está abierto en señal de que Jesús no está. Muy importante todo esto, porque vamos a ver el altar sin mantel, sin velas, está, como dicen popularmente, pelón. Y las imágenes están cubiertas o no están. Hay lugares donde sí las pueden guardar y se recogen de todo el templo. No hay imágenes, por lo cual no hay santos. Si no hay Jesús, que es el santo de santos, pues no puede haber ningún otro santo. El color morado en la liturgia de la iglesia significa luto, aunque nosotros vestimos de rojo ese día. Se viste de negro la imagen de la Virgen, ella sí, se viste de negro la imagen de la Virgen, es la dolorosa, si se tiene, y si no, cualquier advocación de la Virgen se viste de negro en señal de luto por la muerte de su hijo. Este día manda la iglesia guardar el ayuno y la abstinencia. Es muy importante que si podemos, hagamos el ayuno. Ya les decía, no se trata de no comer nada hasta las 12 del día, pero a partir de las 12:01 se sientan y comen todo lo que no comieron en la semana. No, eso no es ayunar. Y la abstinencia también ya quedamos en que es, bueno, dejar de comer carne en algunos casos, pero en otros casos es dejar de hacer algo que me gusta mucho y que puedo hacer un pequeño sacrificio. Es para ir controlando mis acciones, mis actos. Se acostumbra a rezar el Vía Crucis y meditar en las 7 palabras de Jesús en la cruz. Es muy importante que sepamos que el Vía Crucis tiene muchos privilegios. Entre ellos nos da indulgencias. Quienes pudieron y tuvieron la oportunidad, cada viernes de Cuaresma se hace el Vía Crucis y se obtienen indulgencias. Y bueno, este día se medita también sobre las 7 palabras de Jesús. Son 7 frases que Jesús dice en la cruz, sus últimas palabras de Jesús, que son muy profundas también y que es cuestión de meditarlas. Esta costumbre viene desde finales del siglo V, cuando los cristianos en Jerusalén se reunían por la mañana del Viernes Santo a venerar la cruz de Jesús. Volvían a reunirse al empezar la tarde para escuchar la lectura de la Pasión. Y efectivamente eso hacemos aquí en nuestra parroquia. Por la mañana se hace el Vía Crucis, el sermón de las 7 palabras, se termina por ahí de las 11, 12 del día y se regresa por la tarde a continuar los santos oficios, la liturgia, ¿no? ¿Cómo se reza un Vía Crucis? Bueno, el Vía Crucis es una manera de recordar la pasión de Jesús, de revivir con él y acompañarlo en los sufrimientos que tuvo en el camino al Calvario. Se divide en 14 estaciones que narran, paso a paso, la pasión de Cristo desde que es condenado a muerte hasta que es colocado en el sepulcro. Algunos viacrucis vamos a verlos con 15 estaciones, porque incluyen la resurrección de Jesús o al resucitado, pero estarán de acuerdo conmigo que no es parte del viacrucis la resurrección. El Vía Crucis se reza caminando en procesión como simbolismo del camino que tuvo que recorrer Jesús hasta el Monte Calvario. Es ir reconociendo cada uno de los momentos que pasó Jesús camino al Calvario. Momentos muy difíciles, no solo para él, sino para la gente que lo iba acompañando, para la gente que lo veía pasar. Es de verdad muy emotivo el vivir este Vía Crucis. Reflexionemos de verdad cada una de las estaciones del Vía Crucis, porque si lo entendemos, van a ver que es muy fuerte y que es muy doloroso. Pero si Jesús lo pudo hacer, creo que nosotros también lo podemos hacer. Hasta adelante, algunos de los participantes lleva una cruz grande y es el que preside la procesión.
La cruz la puede cargar una o varias personas dependiendo del tamaño de la cruz. En nuestro caso, la cruz es muy pesada. Entonces aquí se va pidiendo a grupos de personas que vayan haciendo vayan apoyando y cargando la cruz. Y el padre va diciendo quién puede ir acompañando esta cruz, ¿no? Se hacen paradas a lo largo del camino para reflexionar en cada una de las estaciones, es decir, se hacen 14 paradas, mediante alguna lectura específica y meditando el momento. ¿Cuáles son las estaciones del Vía Crucis? Bueno, pues aquí las ponemos. Son las estaciones nada más. Cada una lleva consigo sus respectivas oraciones y reflexiones. Esto ya depende de, pues hay muchos Vía Crucis y del que se elija. Ahorita, por ejemplo, elegimos uno que es precisamente por la pandemia y en donde se pide, bueno, principalmente por la gente que está sufriendo a causa de la pandemia, pero pues también por todas las necesidades del mundo. Entonces, primera estación, Jesús es condenado a muerte. Segunda estación, Jesús es cargado con la cruz, es decir, le dan la cruz en ese momento. En la tercera estación, Jesús cae por primera vez. Recordemos que Jesús tiene 3 caídas y esta es la primera. Cuarta estación, Jesús encuentra a María. Este momento de verdad debió haber sido muy duro, no solo para Jesús, sino para María, para nuestra Santísima Madre, el ver a Jesús camino pues al matadero, no era de otra. Entonces, por eso les digo que es de reflexionarse y son momentos muy duros, no solo para Jesús, sino para nosotros si entendemos qué es lo que se está viviendo en este Vía Crucis. Jesús es ayudado por el Cireneo, es la quinta estación. La sexta, la Verónica enjuga el rostro de Jesús. La séptima, Jesús cae por segunda vez. La octava es Jesús consuela a las santas mujeres. La novena, Jesús cae por tercera vez. Ahí está su tercer caída. La décima, Jesús es despojado de su vestidura o de sus vestiduras. La 11ª, Jesús es clavado en la cruz. La 12ª, Jesús muere en la cruz. La 13ª, Jesús es bajado de la cruz. Y la 14ª, Jesús es colocado en el sepulcro. Esas son las 14 estaciones del Vía Crucis. Cada una se va reflexionando, se va meditando y se le va pidiendo a Jesús que nos dé esa fortaleza para salir adelante de todo lo que traemos, que ya es bastante, pero Él tuvo peores cosas. Luego viene el sermón de las 7 palabras. Normalmente este sermón lo hace el sacerdote, un diácono o personas que preparan con mucha anticipación estas palabras, porque también es para reflexionarlas, es para vivirlas. Son las últimas palabras que dice Jesús, pero son muy fuertes. Entonces, por ejemplo, la primera palabra dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y muchas veces yo creo que hemos estado nosotros en situaciones muy difíciles en donde pues hasta condenamos, ¿no? O maldecimos a la gente que nos hace daño, en vez de decir como Jesús, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En la segunda palabra dice Jesús, yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto se lo dice a uno de los malhechores que fueron crucificados con él, que dijo, Señor, si llegas allá arriba, por favor, tómame en cuenta, ¿no? Quiero estar contigo. Y dice, yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. La tercera palabra, ahí es donde nos deja nuestra Santísima Madre. Le dice a la Virgen, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y le dice a San Juan, ahí tienes a tu madre. Y en ese momento, Jesús nos está dejando a la Santísima Virgen como nuestra madre. Juan está representándonos a cada uno de nosotros y el Dios Jesús nos está dejando a su madre para que sea también madre nuestra.
La cuarta palabra dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esto de verdad es muy fuerte, porque también Jesús sintió soledad, también Jesús se sintió abandonado, pero Dios Padre nunca lo dejó, y lo sabemos muy bien. Sin embargo, era tal su desesperación que le dice a Dios Padre: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La quinta palabra dice: tengo sed. Y esto de tengo sed implica muchas formas de tener sed. No solamente sed de agua. En ese momento, pues claro que Jesús tenía sed de agua por todo lo que había pasado, todo lo que había caminado, el peso que llevaba de la cruz y todo lo que estaba sufriendo. Sin embargo, también se hace alusión a otros tipos de sed. Por ejemplo, sed de justicia, sed de amor, sed de otras cosas. La sexta palabra dice: todo está consumado. Ay, se fue. Todo está consumado, es decir, todo está hecho. ¿Sí? Ya, no hay más que hacer. La séptima palabra: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y esto es muy importante decirle diario a Dios Padre: en tus manos encomiendo mi espíritu. No dejar nuestro espíritu ahí a la deriva, a ver quién gana nuestro espíritu. No, entregarlo directamente al dueño del espíritu, que es el Padre. Este es el sermón de las siete palabras. Esto se hace por la mañana. Por las mañanas del Viernes Santo tenemos entonces el Vía Crucis. Al terminar el Vía Crucis es este sermón de las 7 palabras. Y alrededor de las 11:12 del día terminamos la primera parte de esta celebración, bueno, esta liturgia. Y vamos a leer un poquito que San Juan, el evangelista, es un teólogo y cronista de la pasión. Nos lleva a contemplar el misterio de la cruz de Cristo como una solemne liturgia. Todo es digno, solemne, simbólico en su narración. Cada palabra, cada gesto, la densidad de su evangelio se hace ahora más elocuente. Y los títulos de Jesús componen una hermosa cristología. Jesús es rey, como lo dice el título que le pone Poncio Pilatos en su cruz, ¿verdad? Jesús, rey de los judíos. El título de la cruz, y el patíbulo es trono, desde donde Él reina. Desde esa cruz, desde esa altura, Jesús ya está reinando. Es sacerdote y templo a la vez, con la túnica inconsútil que los soldados echan a suertes. Es el nuevo Adán junto a la madre, nueva Eva, hijo de María y esposo de la Iglesia. Es el sediento de Dios, el ejecutor del testamento de la Escritura. Es el dador del Espíritu. Es el Cordero inmaculado e inmolado al que no le rompen los huesos. Y aquí quiero hacer y exaltar esta parte, hacer énfasis en el Cordero. ¿Cómo es un Cordero cuando va al matadero? Es noble, no dice nada, no hace ningún sonido, simplemente a lo que va. Muy débil, muy noble, muy sencillo. Pues así es Jesús. Él también se entrega como lo hace un cordero. Por eso es que le llamamos el Cordero de Dios, y es el que quita el pecado del mundo. Es el exaltado en la cruz, que todo lo atrae así, por amor, cuando los hombres vuelven hacia Él la mirada. La tarde del Viernes Santo presenta el drama inmerso de la muerte de Cristo en el Calvario. La cruz, erguida sobre el mundo, sigue en pie como signo de salvación y de esperanza. Se participa en la liturgia de adoración a la cruz con mucho amor, respeto y devoción. Se trata de acompañar a Jesús en su sufrimiento. A las 3 de la tarde, y así lo dice la palabra, a las 3 de la tarde recordamos la crucifixión de Jesús rezando el credo. Puede ser el credo de los apóstoles, que es el que se usa en esta época, o puede ser el credo Constantino
niceno-constantinopolitano. Entonces cualquiera de los dos se puede rezar, de preferencia el de los apóstoles, que es el que conocemos como el corto o el chiquito. Hoy parecemos asistir a la desaparición progresiva del símbolo de la cruz. ¿Por qué? Porque en nuestros días ya es muy difícil ver en las casas que haya una cruz. Tan solo el día 3 de mayo, que es el día de la Santa Cruz, pocas personas asisten a bendecir cruces. Antes le decían que era el día de los albañiles, porque los albañiles en las construcciones siempre ponen sus cruces. Pero no es nada más de los albañiles, es de todos los cristianos, es nuestro símbolo, es la señal de la redención. Dice que el día de hoy desaparece de las casas de los vivos y de las tumbas de los muertos. Ya hay pocas tumbas en donde se ponen cruces. Es algo que estamos dejando desaparecer. Ya los hombres ya no creen en la Santa Cruz, ya no le ven sentido a la cruz en donde Jesús dio la vida por nosotros. Es un signo muy importante para nosotros porque es el signo de la salvación. Jesús entrega su vida en esa cruz para dejarnos a nosotros ese camino a la vida eterna. Desaparece sobre todo del corazón de muchos hombres y mujeres a quienes molesta contemplar a un hombre clavado en la cruz. Yo sé que es difícil ver a Jesús en una cruz. Yo sé que es difícil sabiendo todo lo que pasó, todo lo que vivió, pero tenemos que entender que Jesús dio su vida para que nosotros tengamos vida. De otra manera, estaríamos, yo creo que ya muertos. No habría forma de salvarnos. Era la única forma en que Él podía salvarnos. Esto no nos debe extrañar, pues ya desde el inicio del cristianismo, San Pablo hablaba de falsos hermanos que querían abolir la cruz, porque son muchos, y ahora os lo digo con lágrimas, que son enemigos de la cruz de Cristo. Lo dice en Filipenses 3:18. Con la pasión de Jesús según el Evangelio de Juan, contemplamos el misterio del crucificado con el corazón del discípulo amado, de la madre, del soldado que le traspasó el costado. Cada uno de los personajes que vamos leyendo dentro del Evangelio de San Juan tienen mucho que ver, tienen una misión dentro de toda esta historia, de esta pasión de Jesús. Hoy no se celebra la Eucaristía en todo el mundo. El Viernes Santo no hay Eucaristía en ninguna parte del mundo. La única comunión que se puede hacer es la Eucaristía que ya estuvo consagrada el día anterior, el Jueves Santo. No hay más. No hay celebración. El altar luce sin mantel, sin cruz, sin velas ni adornos. Recordamos la muerte de Jesús. Los ministros, sacerdote como diáconos, se postran en el suelo ante el altar al comienzo de la ceremonia. Es el único momento, después de su ordenación obviamente, en donde vamos a ver al sacerdote postrado ante el altar. Son la imagen de la humanidad hundida y oprimida y al tiempo penitente que implora perdón por sus pecados. ¿Cómo se lleva a cabo la acción litúrgica este día? Primero hay una entrada. La impresionante celebración litúrgica del viernes empieza con un rito de entrada diferente de otros días. Los ministros entran en silencio, no hay cantos, vestidos de color rojo, color litúrgico del día. Es que es el color de la sangre del martirio. Recordemos, cuando vimos los colores litúrgicos, que el rojo simboliza la sangre de los mártires y también al Espíritu Santo. Se postran en el suelo, mientras la comunidad se arrodilla y después de un espacio de silencio dice la oración del día. Después viene la celebración de la palabra, hay una primera lectura donde se va a ver el espectacular realismo en la profecía hecha 800 años antes de Cristo por el profeta Isaías.
que nos mete en el alma sufriente de Cristo durante toda su vida y ahora en la hora real de su muerte. Es increíble de verdad ver cómo Isaías, que vivió 800 años antes de Cristo, nos relata la pasión como si la hubiera vivido en el momento. Viene después la respuesta del pueblo por parte del Salmo responsorial. En este salmo estamos recitando lo que Jesús dijo en la cruz. ¿Qué dijo en la cruz? Vamos a ver nuestro misal. En el salmo nos dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ese es el salmo del día. Y la segunda lectura, pues es viene de la carta a los Hebreos, y el sacerdote es el que une a Dios con el hombre y a los hombres con Dios. Eso es lo que nos dice esta carta. Por eso Cristo es el perfecto sacerdote, es Dios y es hombre, del cual el sacerdocio viene de ahí, del Papa, los obispos, los sacerdotes y los diáconos. Ya lo platicábamos en la sesión anterior, cuál es la jerarquía, por así llamarle, en el orden sacerdotal. Y bueno, vemos que hasta abajo están los diáconos, que hay diáconos permanentes y transitorios, luego siguen los sacerdotes y hasta arriba los obispos. Todos unidos a Cristo, son ministros, servidores y son ayudantes. Viene la proclamación del Evangelio, que es la lectura de la Pasión según San Juan. Recuerden que les dije que el Domingo de Ramos se lee la Pasión, pero según el ciclo que estamos viviendo. Ese es el evangelista que se lee. En este caso, Viernes Santo, no importa el año, no importa el ciclo, vamos a leer siempre a San Juan, porque es otra forma de ver la pasión del Señor, muy diferente a los evangelios sinópticos. Entonces, Cristo por nosotros se sometió incluso a la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. Como siempre, la celebración de la palabra después de la homilía se concluye con una oración universal, que hoy tiene más sentido que nunca, precisamente porque contemplamos a Cristo entregado en la cruz como Redentor de la humanidad. Pedimos a Dios la salvación de todos, los creyentes, los no creyentes, y les voy a leer así de manera rápida por quienes se hace petición en esta oración universal, porque se pide por todos. Ahí les va. Pedimos por la Santa Iglesia, por el Papa, por el pueblo de Dios y sus ministros, por los catecúmenos, por la unidad de los cristianos, por los judíos, por los que no creen en Cristo, por los que no creen en Dios, por los gobernantes, por los que se encuentran en alguna tribulación. Y en esta ocasión se va a pedir también por toda la gente que está sufriendo por la pandemia. Entonces, si ven, es una oración de verdad muy amplia. Estamos pidiendo por toda la humanidad. No estamos haciendo a un lado a nadie. Después viene el último momento litúrgico, que es la adoración de la cruz. Este momento de verdad es muy emotivo, porque después de las palabras, después de todo lo que ya se hizo con anterioridad, pasamos a la acción simbólica muy expresiva y propia de este día. La adoración de la Santa Cruz. Es presentada solemnemente la cruz a la comunidad, cantando 3 veces la aclamación: mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid y adoremos, contesta el pueblo, y todos nos arrodillamos unos momentos. Entonces, ya que se hizo esto, en procesión se va a venerar la cruz de manera personal, ya sea con una genuflexión, un beso a la cruz, se toca con las manos, se santigua uno,
Esto obviamente cuando no era pandemia, cuando no teníamos pandemia. Ahorita, pues yo creo que tan simbólico va a ser que pues sí nos vamos a arrodillar, pero no va a haber forma de que besemos la cruz por cuestiones de esta pandemia. Esperemos en Dios que pronto termine esta pandemia para que podamos vivir nuestra acción litúrgica como Dios lo manda. Y bueno, mientras la gente va en procesión a hacer veneración o adoración a la cruz, se está cantando, el coro está cantando algunas alabanzas como pueblo mío que te he hecho porque me has abandonado, o cruz fiel, árbol único en nobleza, victoria tú reinarás, cantos alusivos a Cristo en la cruz. Y por último viene la comunión. Aquí hubo un cambio muy significativo desde 1955, cuando el Papa Pío XII decidió en la reforma que hizo de la Semana Santa, no solo con el sacerdote, como hasta entonces, ¿sí? Porque el sacerdote era el único que podía tomar la comunión, pero a partir de 1955 el Papa pide que también los fieles o los feligreses puedan comulgar con el cuerpo de Cristo. Aunque este día no hay propiamente Eucaristía, pero comulgando del pan consagrado en la celebración del Jueves Santo, expresamos nuestra participación en la muerte salvadora de Cristo, recibiendo su cuerpo entregado por nosotros. Hoy se invita además a acompañar al final de la adoración de la cruz una pequeña conmemoración de la Virgen María, la Madre Dolorosa, que estuvo a los pies de la cruz. Y entonces, después de la adoración de la cruz, algunas veces se regresa uno a casa, espera uno a que caiga la noche o ya no haya luz, para poder regresar al templo a hacer la procesión del silencio, que son procesiones que se hacen en la calle, en donde la gente lleva a la Virgen Dolorosa, se llevan velas, se va en silencio precisamente. Vamos acompañando a la Virgen en este dolor tan grande que es haber perdido a su Hijo y haber perdido a nuestro Señor Jesucristo. También se hace el Rosario de los 7 Dolores y se hace el pésame a la Virgen María. Esto es con lo que se concluye el día, el Viernes Santo. Hay lugares, si tienen la oportunidad de salir, porque algunas personas salen estos días de descanso, vayan en el lugar donde estén, vayan al templo y vean qué bonito es, de veras, qué rica es nuestra liturgia, qué rica es nuestra piedad popular. Las procesiones de silencio a mí me han tocado en Dolores Hidalgo, en Guanajuato, y de verdad es algo que conmueve, ver cómo toda la comunidad, todo el pueblo se reúne y en orden salen a hacer su procesión. Y es realmente una procesión en silencio. No se oye ruido, la gente no va platicando, la gente va muy concentrada, ¿sí? Y van de todos los grupos, vemos hasta niños de la catequesis, ministros de la Eucaristía, van penitentes, que son estos que se ponen, como los del Ku Klux Klan, que se ponen sus capuchas de colores, puede ser café, puede ser negra, pueden ser de otros colores, y van en grupos arrastrando cadenas, llevan los signos que se usaron en la crucifixión, principalmente la cruz, los clavos, el martillo, las cadenas, la lanza, todos estos signos, el manto, los llevan en esas procesiones que hacen y son enormes y muy bonitas. Entonces, si tienen oportunidad de ir a donde vayan, por favor asistan a esta acción litúrgica y a todas los festejos o lo que se hace de manera popular. Vamos ahora con Sábado Santo. El Sábado Santo por la mañana, pues estamos calladitos, sin movernos, estamos de luto. Nos debe doler el alma porque hemos perdido al ser más grande de este mundo, que es el Hijo de Dios. Durante el Sábado Santo la Iglesia permanece junto al sepulcro del Señor, meditando su pasión y su muerte,
su descenso a los infiernos y esperando en oración y ayuno su resurrección. Tenemos que entender y no nos dé miedo. Jesús bajó al infierno. ¿Para qué? Para pelear contra la muerte y vencerla. Porque la muerte es pecado, es el pecado. Y Jesús a eso fue, a vencer el pecado, a luchar contra él. ¿Para qué? Para que nosotros podamos aspirar a esa vida eterna que nos ofrece Dios. Es el día del silencio. La comunidad cristiana vela junto al sepulcro. Callan las campanas y los instrumentos. Se ensaya el aleluya, pero en voz baja. Es día de profundizar para contemplar. El altar está despojado, el sagrario abierto y vacío. La cruz sigue entronizada desde ayer. Central, iluminada, con un paño rojo, con un laurel de victoria. Dios ha muerto. Ha querido vencer con su propio dolor el mal de la humanidad. El sábado está en el corazón mismo del triduo pascual, entre la muerte del viernes y la resurrección del domingo. Nos detenemos en el sepulcro. Un día puente, pero con personalidad. Son 3 aspectos, no tanto momentos cronológicos, de un mismo y único misterio. El misterio de la Pascua de Jesús, muerto, sepultado y finalmente resucitado victorioso. Este estado de Cristo muerto es el misterio del sepulcro y del descenso a los infiernos. Es el misterio del Sábado Santo en el que Cristo, depositado en la tumba, manifiesta el gran reposo sabático de Dios después de realizar la salvación de los hombres que establece en la paz al universo entero. Y aquí quiero hacer una aclaración. A esto se refieren cuando se habla de tener una muerte santa, ¿sí? De descansar de manera digna. No es lo mismo santa muerte a muerte santa. La que tuvo Jesús para que nosotros también podamos ir a la vida eterna es una muerte santa, refiriéndose al momento, no a la muerte como tal. Y esto lo aclaro porque mucha gente dice, es que si Jesús tuvo una santa muerte, no, espérate. No tiene nada que ver el esqueleto con Jesús y con su muerte santa. ¿Sí queda claro este asunto? Para no confundirnos y que no nos quieran envolver estos de la calaquita. Viene el momento más importante de nuestra vida en la iglesia, la vigilia pascual. Por la noche, lo más noche posible. En algunos lugares, si se puede, es a las 12 de la noche. Empezamos con una vigilia pascual. La vigilia pascual es el esperar, el estar vigilantes, ¿sí? Esperar a que Jesús resucite. Entonces, según una antiquísima tradición, esta es noche de vigilia en honor del Señor. En Éxodo 12:42 lo leemos. Los fieles, tal como lo recomienda el Evangelio en Lucas 12:35-36, deben parecerse a los criados que con las lámparas encendidas en las manos esperan el retorno de su Señor, para que cuando llegue los encuentre en vela y los invite a sentarse a su mesa. Esto está en el Misal Romano en la página 275. Y miren, aquí les puse lo que dice una parte del pregón pascual. El pregón pascual es larguísimo, pero es muy bonito, de verdad. Yo los invito a que lo escuchen completo y le pongan toda la atención, porque de verdad nos lleva de la mano por toda la historia de la salvación. Dice, esta es la noche en que, rotas las cadenas de la muerte, Cristo asciende victorioso del abismo. Es una noche victoriosa, ¿qué digo? Aquí no ganó la lucha, ganó la batalla, ganó la guerra. Jesús. No nada más una batalla, sino la guerra completa. Esta noche pascual tiene, como toda celebración litúrgica, 2 partes centrales. La parte de la palabra, que solo que esta vez las lecturas son más numerosas, en total son 9.
en vez de lo que conocemos normalmente como 2 o 3 según el día. Y el sacramento esta noche, después del camino cuaresmal y del catecumenado, se celebran antes de la Eucaristía los sacramentos de la iniciación cristiana, que son el bautismo y la confirmación. Así los dos momentos centrales adquieren un relieve especial. Se proclama en la palabra la salvación que Dios ofrece a la humanidad, culminando con el anuncio de la resurrección del Señor. Y luego se celebra sacramentalmente esa misma salvación, con los sacramentos del bautismo, la confirmación y concluimos con la Eucaristía. Les pido de favor si cierran su micrófono para que no se haga aquí vicio. Gracias. A todo ello también se le antepone un rito de entrada muy especial. Se añade un rito lucernario que juega con el símbolo de la luz en medio de la noche y el pregón pascual lírico y solemne. Es decir, este día es tan diferente que hasta el inicio es muy diferente. Se comienza con un fuego nuevo, así se le llama al lugar donde se prende fuego para de ahí tomar la luz para prender el cirio pascual. Y no solo eso, sino que el cirio ya listo, se prepara en ese momento con las oraciones que hace el Padre, se le ponen las llagas de Cristo, se menciona el año en el que se está viviendo y se le dice que es el alfa y el omega, como lo dice San Juan. Cristo, luz del mundo, Cristo, alfa y omega. Todo esto sucede al principio. Viene una procesión en donde se trae el cirio pascual y se va pasando la luz a todos los feligreses que están en el paso para ir dándoles la luz. Todo está a oscuras. Esta celebración empieza a oscuras, no hay luz. La única luz es la del fuego nuevo, después la del cirio y así sucesivamente cuando se van pasando la luz todos los cirios. Todos estos elementos especiales de la vigilia quieren resaltar el contenido fundamental de la noche, la Pascua del Señor, su paso de la muerte a la vida. Si recordamos un poquito, cuando vimos Jueves Santo, la Pascua del Señor, más bien la Pascua era nada más la que celebraban los judíos por aquel momento en que salieron de Egipto y pasaron de la esclavitud a la libertad. Nosotros estamos celebrando esta Pascua en donde Jesús pasa de la muerte a la vida. Pero la Pascua de Cristo es también nuestra Pascua. En la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida y en su resurrección resucitamos todos. Luz de Cristo. El fuego nuevo es asperjado en silencio. Después se toma parte del carbón bendecido y colocado en el incensario. Se pone incienso y se inciensa el fuego 3 veces. Primero, ese es el rito que se hace para el fuego nuevo. Se inciensa. Mediante este rito sencillo reconoce la Iglesia la dignidad de la creación que el Señor rescata. Pero la cera, la del cirio, a su vez, resulta ahora una criatura renovada. Se devolverá al cirio el sagrado papel de significar ante los ojos del mundo la gloria de Cristo resucitado. Por eso se graba en primer lugar la cruz en el cirio. La cruz de Cristo devuelve a cada cosa su sentido. Por ello, el canon romano dice: por él, Cristo, sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Es el símbolo más destacado del tiempo pascual. La palabra cirio viene del latín cereus, de cera, el producto de las abejas. El cirio más importante es el que se enciende en la vigilia pascual como símbolo de Cristo, luz, y que se sitúa sobre una elegante columna o candelabro adornado. El cirio pascual es ya desde los primeros siglos uno de los símbolos más expresivos de la vigilia. En medio de la oscuridad, toda la celebración se hace de noche y empieza con las luces apagadas, lo que les decía, todo a oscuras. De una hoguera previamente preparada se enciende el cirio, que tiene una inscripción en forma de cruz, acompañada de la fecha del año y de las letras alfa y omega, la primera y la última del alfabeto griego, para indicar
que la Pascua del Señor Jesús, principio y fin del tiempo y de la eternidad, nos alcanza con fuerza nueva en el año concreto que vivimos. Al cirio pascual se le incrusta en la cera 5 granos de incienso, simbolizando las 5 llagas santas u gloriosas del Señor en la cruz. En la procesión de entrada de la vigilia se canta 3 veces la aclamación al Cristo. Luz de Cristo, demos gracias a Dios. Y en esas 3 estaciones que hace el sacerdote o quien lleva el cirio, es cuando se toma la luz de ese cirio. Y se proclama en torno a él. Después de incensarlo, se hace el solemne pregón pascual. El cirio pascual estará encendido en todas las celebraciones durante las 7 semanas de la cincuentena pascual, al lado del ambón de la palabra, hasta la tarde del domingo de Pentecostés. Es decir, va a estar los 50 días hasta Pentecostés encendido el cirio. Después ya nada más se utilizará en las celebraciones como bautismos o exequias, es decir, al principio de la vida y al final de la vida, para simbolizar que un cristiano participa de la luz de Cristo a lo largo de todo su camino terreno, como garantía de su definitiva incorporación a la luz de la vida eterna. El pregón pascual o exultet, este himno de alabanza, en primer lugar, anuncia a todos la alegría de la Pascua, alegría del cielo, de la tierra, de la iglesia, de la asamblea de los cristianos. Esta alegría procede de la victoria de Cristo sobre las tinieblas. Luego, entona la gran acción de gracias. Su tema es la historia de la salvación, resumida por el poema. Una tercera parte consiste en una oración por la paz, por la iglesia en sus jefes y en sus fieles, por los que gobiernan los pueblos, para que todos lleguen a la patria del cielo. El exultet, llamado también pregón pascual, es uno de los más antiguos himnos de la tradición litúrgica romana de la iglesia, y quiere decir alégrense. Existen testimonios de su existencia desde finales del siglo IV después de Cristo, y se canta integralmente la noche de Pascua en la solemnidad de la vigilia pascual, ya sea por un diácono, por el propio sacerdote celebrante o por un cantor seglar. En el caso de nuestra parroquia lo hace un cantor. Y bueno, vamos después con la liturgia de la palabra. Esta noche la comunidad cristiana se detiene más de lo ordinario en la proclamación de la palabra. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento hablan de Cristo e iluminan la historia de la salvación y el sentido de los sacramentos pascuales. Hay un diálogo entre Dios, que habla a su pueblo, que son las lecturas, y el pueblo que responde con salmos y oraciones. Las lecturas de la vigilia tienen una coherencia y un ritmo entre ellas. Estas son las lecturas que se hacen del Antiguo Testamento. Son 7, 2 de Génesis, 1 de Éxodo, 2 de Isaías, 1 de Baruch y 1 de Ezequiel. No se las voy a leer porque ya tenemos el tiempo encima, pero sí les quiero decir que cada una va respondida con un salmo. Entonces, imagínense cuánto dura esta celebración cuando tenemos de entrada 7 lecturas del Antiguo Testamento más 7 salmos con sus respectivas oraciones. Y luego el Antiguo Testamento prepara la realidad del Nuevo Testamento, lo que se anunciaba y prometía. Ahora es cumplido de verdad. Es importante subrayar este paso al Nuevo Testamento. El misal indica en este momento diversos signos, tales como el adorno del altar. Fíjense, concluyendo la lectura del Antiguo Testamento, se tiene que preparar así rapidísimo, a oscuras, el altar, se ponen luces, se ponen flores. ¿Por qué? Porque en el momento en que se hace el canto de gloria y la aclamación del aleluya, es de verdad un alboroto muy bonito. Finalmente es una fiesta, es la fiesta más grande que tenemos en la iglesia, porque Jesús ha resucitado. Y entonces, durante las lecturas del Antiguo Testamento está todo en penumbras, pero a la hora de el gloria, bueno, esto se cae, los templos se caen de tanto relajo que se hace, tanto escándalo. Y bueno, sobre todo es el Evangelio tomado de uno de los 3 sinópticos según el ciclo. Este año quedamos que toca el ciclo B, entonces nos toca Marcos, ¿verdad? Bueno,
El que hay que destacar, es el cumplimiento de todas las profecías y figuras. Proclama la resurrección del Señor. Las lecturas del Nuevo Testamento hay una primera lectura que le llamamos la epístola. En este caso dice que es de Romanos, no es epístola, pero es de Romanos. Y ahí ya se me volvió a ir. Y ahí está cada lectura de acuerdo al ciclo. Les decía, hoy toca Marcos, y entonces es Marcos 16 del 1 al 8. Jesús Nazareno, el crucificado, ha resucitado. Y viene después la liturgia bautismal, que aquí es bien importante que sepamos. Tenemos ahorita chicos que se están preparando para sus sacramentos de iniciación, que son bautismo, confirmación y comunión. Y se hace en este momento todo junto. ¿Cómo todo junto? Bueno, primero su bautismo, y aquí también todos nosotros, los ya bautizados, renovamos nuestras promesas bautismales. Entonces es un momento muy importante porque todos estamos renovando nuestro bautismo, no nada más los que se están bautizando, sino también todos los fieles. La noche de Pascua es el momento en el que tiene más sentido celebrar los sacramentos de la iniciación cristiana, después de un camino catecumenal que es personal, si se trata de adultos y de la familia, para los niños y siempre en lo que cabe de la comunidad cristiana entera. El signo del agua, la inmersión, el baño, quiere ser la expresión sacramental de cómo una persona se incorpora a Cristo en su paso de la muerte a la vida. Como dice el misal, si se trata de adultos, esta noche tiene pleno sentido que además del bautismo se celebre la confirmación para quedar ya integrados plenamente a la comunidad eucarística. Y esto se viene haciendo desde los primeros siglos. ¿Sí? Los adultos, después de cierto tiempo de preparación, los adultos ya conscientes de qué era lo que iban a recibir, este día, sábado santo, vigilia pascual, tomaban sus sacramentos. Ellos son los catecúmenos. El sacerdote que preside tiene esta noche la facultad de conferir también la confirmación, porque recuerdan que el ministro de la confirmación es el obispo. Sin embargo, esta noche el sacerdote puede confirmar para hacer visible la unidad de los sacramentos de iniciación. La celebración consta de lo siguiente, y aquí voy a hacer una pausa para hacerles una pregunta. ¿Me regalan 10 minutos más para terminar el tema? Porque ya terminamos la hora. Pero yo quisiera saber si queremos terminar el tema. ¿Me regalan 10 minutos más? ¿O hasta aquí le dejamos? No, sí. ¿Seguimos? Claro. Perfecto. Muchas gracias. Seguimos. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, ¿qué elementos son los que contiene esta celebración, este momento? Bueno, la letanía de los santos, es decir, el pedir a cada uno de los santos desde los primeros siglos que intercedan por nosotros ante Dios. No que nos hagan ellos el milagro, solamente que rueguen por nosotros, que intercedan por nosotros. Según lo sugerido por el misal. La bendición del agua, más que bendecir el agua, se trata de bendecir a Dios por todo lo que en la historia de la salvación ha hecho por medio del agua, desde la creación y el paso del Mar Rojo hasta el bautismo de Jesús en el Jordán, pidiéndole que hoy, también a través del signo del agua, actúe el espíritu de vida sobre los bautizados. Luego sigue el rito de bautismo y confirmación según cada uno de sus rituales. No se hacen juntos. Primero se bautiza a la persona con el rito del bautismo. Al concluir, se continúa con la confirmación según el rito de la confirmación. No es que sea todo junto, va por partes. Lo mismo a la hora de la Eucaristía, que es al final. La renovación de las promesas bautismales, si no se ha celebrado el bautismo, si no hay bautismos, no hay catecúmenos, nosotros, los que estamos, los feligreses que ya estamos bautizados, renovamos las promesas bautismales. Se trata de que todos participen conscientemente tanto en la renuncia del pecado como en la profesión de fe. Por eso el Padre es de los momentos en que dice:
renuncian al pecado, al demonio y a todas sus obras. Y tenemos que contestar de manera personal: sí, renuncio. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. Lo decimos siempre de manera personal, aunque Él nos está preguntando de manera global. El signo de aspersión con un canto bautismal como un recuerdo plástico del propio bautismo. Este signo se puede repetir todos los domingos de la cincuentena pascual al comienzo de la Eucaristía. Esto no se hace en todos lados porque, imagínense, estar bendiciendo, estar echándoles agua bendita a todos en cada celebración, pues no. Esto se hace y es propio de este día de la vigilia pascual. La oración universal o de los fieles, que es el ejercicio por parte de la comunidad de su sacerdocio bautismal, intercediendo ante Dios por toda la humanidad. Y se concluye esta celebración con la Eucaristía. La celebración eucarística es la culminación de la noche pascual. Es la Eucaristía central de todo el año, más importante que la Navidad o la del Jueves Santo. Cristo, el Señor resucitado, nos hace participar de su cuerpo y de su sangre como memorial de su Pascua. Es el punto culminante de la celebración. Hoy es la fiesta de las fiestas. Ayer lo platicaba con unos papás y les dije, no es cualquier fiesta. En esta fiesta tenemos que estar de pipa y guante. Es una fiesta de gala, es una fiesta en donde se echa la casa por la ventana. Es una fiesta de fiestas. Y quienes tengan la oportunidad de vivirlo o que ya lo hayan vivido, no me van a dejar mentir. Van a ver que no se van a arrepentir. Hoy, Jesús, vencedor de la muerte y del pecado, se manifestó a los suyos. Hoy se dio a conocer a sus 2 discípulos en el camino de Emaús por medio de la fracción de pan. Hoy confirió el Espíritu Santo a sus apóstoles para la remisión de los pecados y los envió al mundo para ser sus testigos. Como consecuencia de todo esto, cantamos: este es el día que hizo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Y me van a decir, Norma, pero eso no pasó en un solo día. Sí, porque aquí viene y empezamos la octava de Pascua. La octava de Pascua se refiere a los 8 primeros días de la Pascua, que son como si solamente fuera uno. ¿Sí? Un solo día. Pasaron muchas cosas, porque lo vemos durante los 8 días, desde el primer domingo, que es la resurrección del Señor, el domingo de Pascua, de la resurrección, hasta el segundo domingo de Pascua, que es el día de la misericordia. Entonces, durante todos esos días vamos a ver todo esto que les acabo de decir, y solo pasó en un día, porque es la octava de Pascua. Y pues solo nos resta decirles feliz Pascua de Resurrección. Cristo ha resucitado. Y decimos todos, verdaderamente ha resucitado. Pues muchísimas gracias. Este es el tema. ¿Hay alguna duda, pregunta, comentario, sugerencia, aclaración?